Mónica Rocha, y esta noche estoy reemplazando a Mario Espinosa en la conducción del programa. Él ha propuesto que tengamos una mesa de solamente mujeres para hablar de política, que al día de hoy se resume en coyuntura electoral. Así que a tiempo de mandarle un abrazo a Mario, que nos debe estar viendo en su casa. Saludo con mucho agradecimiento por estar acá a Julia Alandia, que se estrena en el Pentágono. Un gusto, Julia, buenas noches. También quiero saludar a Lourdes Montero. Buenas noches, querida Lourdes. Un gusto. Y finalmente señalar que, saludar a Nancy Bacaflor, periodista, reconocida periodista. Buenas noches, Nancy. Gracias por aceptar la invitación. Y saludar a Sonia Montaño. Buenas noches, Sonia. Un gusto tenerte nuevamente del Pentágono. A ver, sé que Nancy es chuquisaqueña, Lourdes es cruceña, Sonia, ¿eres paseña? De todo corazón. ¿Julia paseña? No, tarijeña. Tarijeña. Y yo, aunque ejerzo mi paseñidad, soy en realidad orureña. Así que quería hacer este barrido porque un poco he querido mapear la propuesta que tenemos del programa de hoy, que es un poco contar con mujeres de diversos lugares del país, que vivimos todas en La Paz, diversas posiciones políticas, y ahora queremos hablar de algo que nos interesa a todas y a todos, y es el futuro del país que se juega en las elecciones de octubre, porque finalmente para eso son las elecciones generales, para elegir un gobierno que recoger las aspiraciones y guiar al país hacia un lugar donde todos siempre esperamos que signifique bienestar para todos. Entonces, para comenzar rápidamente con el tema, que es muy amplio, quiero saber en este primer sector, voy a dar las palabras a todas, ¿cómo evalúan hasta ahora esta primera etapa electoral en la que ya varios elementos propios de un proceso electoral se han ido poniendo sobre la mesa? Estoy pensando en la presentación de lista de candidaturas por parte de las organizaciones políticas, en la presentación de programas de gobierno, el inicio de periodo de difusión de encuestas. A la fecha hay cuatro encuestas de nivel nacional que se han hecho públicas, y finalmente el periodo de realización de campaña electoral en actos públicos. Todo esto en medio de una generalizada sensación de falta de credibilidad en el árbitro, que en este caso viene a ser el Tribunal Supremo Electoral. Digamos que estos elementos que he nombrado son los que han ido ocurriendo y lo siguen haciendo en este momento en lo que refiere a campaña, y han sido los estilos, las decisiones de las organizaciones políticas al respecto de estos elementos los que han ido de alguna manera determinando cómo se está posicionando de cara a la ciudadanía estos partidos políticos y su oferta electoral. Así que quisiera empezar con Lourdes. Quisiera saber en general todas cómo evalúan estos elementos en los partidos políticos, por lo menos que sabemos que están situados en los primeros puestos en encuestas, y cómo es que se han venido desarrollando estos elementos en estas últimas semanas, Lourdes. Gracias. Bueno, tienes ahí un paquete muy grande, Verónica. Lo vamos a ir desarmando a lo largo de la discusión con las compañeras. Yo diría que la sensación general es que este es un proceso electoral muy largo, porque yo lo trasladaría desde las primarias hasta ahora, pero al mismo tiempo muy corto, ¿no? Todos los candidatos y candidatas con las que uno conversa te dicen, apenas tengo un mes y medio para hacer campaña. Entonces es como la sensación de cierto agotamiento en la ciudadanía, porque venimos hablando de los temas de la elección desde las primarias, pero todavía no sentimos que haya arrancado la campaña, es decir, todavía no vemos esas ofertas electorales, esas propuestas en diálogo con la ciudadanía, ¿no? Es cierto, hemos estado muy concentrados este tiempo en las listas de candidaturas. Yo diría de que los partidos nos han hecho una oferta diversa, veo mucha en estas listas de candidaturas en términos positivos. He visto muy pocas personas que después vayan a poder gobernar y operar en la asamblea. Eso me preocupa, gente política con experiencia que luego logre pactos de bienestar colectivo. Y veo también en algunas listas muchas figuras mediáticas, ¿no? Es decir, pareciera ser que ya no la ruta tradicional de militar un partido es la que te hace llegar a una lista de candidaturas, sino más bien tal vez la popularidad en medios de comunicación, en redes sociales, te podría colocar en mejor posición para eso. Eso por ahora en términos del ambiente electoral. Perfecto, Lourdes, muchas gracias. Sonia, ¿qué opinas de estos elementos? ¿Por cuál quisieras entrar para hacer una Por el largo de la campaña, yo creo que en general estamos en un proceso de campaña tremendamente desigual. Es la principal característica.
Porque el partido de gobierno, que tiene una candidatura ilegal, lleva 13 años haciendo campaña, ¿no? Ahora, en los últimos días, meses, se ha agudizado ya la tendencia a aprovechar hasta la entrega de un cuartucho para hacer campaña electoral. Por lo tanto, no sé si es larga o es corta y para quién es larga y para quién es corta. De hecho, la ley de partidos políticos y las primarias han sido ya parte de esta estrategia de confundir para que parezca que hay mucho tiempo, pero en realidad no hay mucho. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la desigualdad en acceso a recursos. Es decir, esto es David contra Goliat, ¿no? Si tú estás en el partido de gobierno, francamente, solo tienes que chacharte al trabajo para hacer campaña por tu candidato. Entonces, ahí hay un problema realmente grave de recursos. No se están... Las trayectorias, Bolivia tiene un sistema político muy frágil, muy débil desde siempre, y no es evidente, digamos, ahí me permito con mi amiga Lourdes discrepar, los partidos, y particularmente el actual partido de gobierno, no tienen una trayectoria. O sea, los militantes no es que han llegado un día, se han formado y... es más, hemos sido gobernados por 13 años de inexperiencia total en todos los niveles, también legislativo. Eso explica por qué los parlamentarios de la mayoría levantan la mano y aprueban leyes que se confeccionan en el Ejecutivo, ¿ya? Y en cuanto al tema de la juventud, para seguir, digamos, en sintonía con el tema, yo no creo que es bueno, siempre es bueno, pero la juventud es lo que más rápido se nos pasa. O sea, hoy día eres joven y mañana ya dejas de ser, ¿no? Y a mí me parece muy mal que ya estamos fragmentando la sociedad en jóvenes, viejos, indígenas, no indígenas, gordos, flacos, y entonces ahora se introduce un elemento como si el ser joven en sí mismo o el ser viejo en sí mismo fuera un valor. Y yo creo que no. O sea, yo creo que, por ejemplo, viejas como yo somos fantásticas y podemos hacer muchísimas cosas buenas en política. Es más, al no tener ni hijos ni trabajo, y a ser jubiladas, podemos pensar sin que nos van a quitar la pega, ¿no? Entonces, la vejez también tiene una cantidad de virtudes muy importantes, y particularmente las de las mujeres viejas, porque las mujeres viejas no han gobernado nunca. Cuando eran jóvenes, porque eran mujeres, después cuando, en fin. Entonces, hay una serie de elementos que no son los más importantes ahora. Creo que lo más grave de la campaña actual es esta desigualdad a la que hago referencia y la judicialización de la campaña, porque un recurso para hacer campaña electoral por parte del oficialismo ha sido poner en jaque a toda la oposición desde el punto de vista político. Entonces, utilizando el recurso al pobre candidato, me hace ya falta que le digan si su perro tiene collar, ¿no? Porque francamente el grado de hostilidad y de agresión es tan grande que hace de esta campaña, y concluyo diciendo que con un árbitro que no es árbitro, que es un jugador más del gobierno, ¿no? Entonces realmente el panorama es muy dramático y creo que por eso mismo aquí para mí la única esperanza de verdad es la ciudadanía que con su voto pueda derrotar el autoritarismo que ya se ha ido gestando todo este tiempo. Sí. Nancy, ¿cómo ves estos elementos, estos comentarios de las compañeras? Yo comparto con muchos de los elementos que ambas han compartido aquí, pero lo que a mí me parece preocupante particularmente es cómo este tiempo de campaña evidentemente se ha ido convirtiendo en un espacio totalmente beneficioso para el gobierno, para el partido de gobierno, porque sin duda hay una desventaja significativa en términos de un candidato opositor y un candidato del oficialismo, que es Evo Morales, que al día en el Canal 7 aparece al menos 5 veces en actos de entrega de obras, enlosetados, para decirlo poco, ¿no? Entonces hay una construcción de una imagen todo el tiempo, ¿no? Además de las transmisiones, lo vemos en publicidad de todos los ministerios, y lo vemos en varios otros medios de comunicación donde se está pagando. Tú me dices, pero no se está llamando el voto en esas, pero se está posicionando una imagen, ¿no es cierto? Entonces,
Eso, de hecho, ya es desventajoso respecto a los opositores. O sea, no lo vemos, por ejemplo, a un Carlos Mesa, un Óscar Ortiz entregando obras, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, yo no sé si Óscar Ortiz iría todo el tiempo con Rubén Costa en Santa Cruz y no le agarran del cuello a Rubén Costas diciendo que está haciendo mal uso de los recursos, ¿no es cierto? Que yo incluso, así como para provocar, lo haría, digamos, ¿no es cierto? Porque, claro, ahí pones en jaque al gobierno. El presidente Evo Morales se ha dado el lujo de presionar, no diremos presionar, pero pedir el voto en un acto a un alcalde y decirle, les vamos a dar obras si me hacen ganar, más o menos. Hasta ahorita el Tribunal Supremo Electoral no se ha manifestado. Entonces se van pimponeando entre el juez que dice no tengo competencia, el tribunal que dice no tiene competencia, y ahora veremos cuánto tiempo ya ha pasado de eso. Entonces estamos jugando en un escenario de campaña electoral muy desventajosa, con un Tribunal Supremo Electoral. Yo quiero hacer hincapié en este tema, porque a mí me parece clave el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque además de todo este escenario que no te da, además, un ambiente en el que hay un candidato que es altamente cuestionado por su candidatura, ¿no es cierto?, que ha salido producto de un fallo hasta ahora que sigue en cuestionamiento del Tribunal Constitucional, tenemos ante el Tribunal Supremo Electoral totalmente servil, ¿no es cierto?, totalmente predispuesto a ayudar las condiciones de campaña del partido oficialista. Entonces estamos frente a uno que es, como dice Sonia, un Goliat, ¿no es cierto?, y frente a otros peques que están ahí intentando quitarse el voto entre ellos, digamos, ¿no es cierto? Además, a una oposición vemos ahí totalmente descolocada, totalmente débil, porque no ha logrado, yo creo, en estos 13 años, consolidar sus estructuras, ¿no? Siguen las organizaciones ciudadanas así surgiendo así de la nada, solamente por un proceso electoral, sin construir realmente una base política, ideológica comprometida, ¿no? En cambio tenemos un MAS que ha logrado efectivamente construir una base social, pero también a costa del Estado, ¿no? No por nada podemos ver y sabemos, aunque el oficialismo lo niegue, es que mucha gente del partido de gobierno llena sus concentraciones, entre comillas, masivas con funcionarios, ¿no?, que se tienen que pagar para ir a todos los eventos. Entonces, yo creo que estamos en un escenario de esa naturaleza, y la gran preocupación es que jugamos este proceso electoral con un binomio cuestionado y con un Tribunal Supremo Electoral que no da ninguna garantía de confianza, no da garantía de que este árbitro va a organizar bien el proceso electoral y nos va a dar certeza del proceso que vaya en curso. Entonces yo creo que ahí tenemos un escenario bastante complejo, muy inequitativo para empezar. Gracias, Nancy. Julia. Gracias. Bueno, primero quisiera enfocarme más en el tema de los partidos, porque realmente lo que me llama mucho la atención es la heterogeneidad que tienen todas las fuerzas políticas ahora, ¿no? O sea, tenemos los aliados naturales, los que pertenecen a cada partido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y los que nos han sorprendido, ¿no?, dentro de las candidaturas de todos los partidos. Esta heterogeneidad me llama la atención, porque las candidaturas con los empresarios de Santa Cruz, por ejemplo, con el MAD, es una cosa que me llama mucho la atención, y lo mismo con las plataformas del 21F, ¿no? Entonces, que han logrado hacer que encuentro parangón con el MAS de esta lucha de varios grupos sociales. Sin embargo, encuentro que, por ejemplo, Comunidad Ciudadana, que es más allá de un partido político, también se muestra como un instrumento, ¿no?, de las plataformas ciudadanas. Me llama, no, solo tiene un catalizador, que es el 21F, ¿no? Y eso preocupa porque en caso de que se quiebre el rodillo político del MAS y se entre al Senado con fuerza, ¿no?, Comunidad Ciudadana, que viene siendo la segunda fuerza, entonces
como bolivianos nos debería preocupar como las fisuras que van a haber adentro, ¿no? Y el peligro inminente de que vuelva a haber de lo que hemos escapado de los 90, de las alianzas políticas y el cuoteo, ¿no? Otra vez en esa Ahora hay otro tipo de alianzas también, ¿no? Claro. Que son alianzas corporativas, ¿no? Ahora, No es que el MAS no ha hecho alianzas, digamos. Por supuesto, por eso mismo es que te decía esto de la heterogeneidad. Ahora lo que en todo caso, no sé, pienso que es un desafío de la oposición porque hasta el momento han pasado 13 años, como decía la Nancy, y el 21F ha salido la mayoría, pero entonces si ha salido la mayoría, ¿por qué en las encuestas sigue siendo el MAS el que va primero? ¿No? Entonces, eso es algo que me llama la atención. Creo que sobre el tema preelectoral, creo que la demando un poco, ¿no? A nombre de la ciudadanía que no está implicada mucho en el tema de política y demás y que está tratando de entender también lo que le afecta a ellos de la economía, que es los temas de debate, ¿no? Que se han esforzado más por tener razón que por dar alternativas, ¿no? Lo mismo que esta heterogeneidad tampoco da un punto para garantizar lo que decía la Sonia, que es si es que también están calificados todos los senadores o diputados que entren de las demás fuerzas políticas, como lo han estado los del MAS, ¿no? A ver, me parece que puedo recoger algunas miradas de inicio. Hemos hablado de que hay una campaña larga, hay una campaña desigual, hay una campaña en la que se hace uso de recursos estatales, hay una campaña en la que hay la sensación de que no hay garantía respecto al árbitro. Pero pese a todo esto, que creo que la ciudadanía lo sabe de cierto, la campaña está ocurriendo. Ya candidato que muchos pueden pensar que es ilegítimo, que es ilegal, está ahí, árbitro que no goza de toda la credibilidad, está ahí, está pasando ya la campaña y vamos a llegar a elecciones y se va a desarrollar todo el calendario electoral. Y dentro de eso, las organizaciones políticas están ya haciendo campaña con sucesos de campaña, han habido renuncias y por supuesto nada de lo que pasa en campaña es casualidad. Siempre hay una intencionalidad y le están diciendo algo. Luego de eso nos ha dado como encuestitis, apenas se ha cortado la cinta para que puedan ser públicas las encuestas. Han salido 4 encuestas a nivel nacional, se han hecho públicas en menos de 2 semanas. Entonces, eso un poco está dando cuenta de qué dice la ciudadanía. ¿Cómo se están desempeñando los partidos políticos? Pensando en que el MAS, Comunidad Ciudadana, Bolivia dijo no en esta campaña. El presidente ya está en actos públicos masivos. A Mesa no lo vemos en la tele. Ortiz tiene algunos spots pagados que no son de solicitud de voto, pero él está ahí mostrándose como senador. Es decir, cada uno está optando por sus estrategias. Parece ser algunas más efectivas que otras. Por lo menos las encuestas están mostrando, a reserva de que también tienen su propia crisis de credibilidad, están mostrando que hay algunas fluctuaciones. ¿Cómo está el desempeño de los partidos? El desempeño de los partidos, antes de entrar a las encuestas, que siempre son un riesgo, porque en Bolivia pareciera que no confiamos en los encuestadores y a veces no les decimos la verdad, yo quisiera hacer un apunte sobre las propuestas recientemente presentadas por los partidos, ¿no? He leído, no, voy a confesar que no los 9, pero sí los 3 que están en carrera, y narrativamente los 3 partidos no tienen confrontación ideológica abierta, ¿no? Si tú lees en los ejes de nuestro interés, como derechos de las mujeres, temas de medio ambiente, temas de pobreza, parecía que todos se disputan como un centro izquierda, centro derecha, pero ninguno hace una propuesta, digamos, que altere lo que actualmente está ocurriendo en el país, tanto en términos económicos como en términos sociales. Ninguno quiere alejarse mucho de lo que pareciera ser que ha funcionado estructuralmente. Entonces, algunas, digamos, cosas más interesantes de Ortiz, por ejemplo, en términos de temas fiscales o en algunos temas más agresivos de Mesa en términos medioambientales, pero en general todos coinciden hacia un centro izquierda y centro derecha, lo cual quiere decir que la guerra se va a concentrar en identidades de los candidatos, es decir, carisma del candidato, relación del candidato, y casi es un convencimiento emocional o una relación emocional con sus votantes, ¿no? No va a haber mucha discusión en términos políticos, ideológicos, ni de política pública posible, ¿no?
decir eso y luego concentrarme. Bueno, yo estuve revisando hoy la última encuesta que tenemos a mano, donde muestra que todavía hay entre un 24 y es normal que haya un 30% de indecisos, ¿no? Y yo creo que ahí se van a concentrar el proselitismo, ¿no? Ahora ahí los estrategas de campaña seguramente están tratando de afilarse sobre todo a los jóvenes, que parece que hay entre 18 y 25 la proporción de mayor cantidad de indecisos, y bueno, un desempeño negativo para el candidato Mesa, que parece que sistemáticamente ha tenido un pico de 39% de preferencia y luego cae hasta un 27%, es lo que nos dice la última encuesta. Yo me imagino que tampoco ha despegado con toda su fuerza en términos de campaña. Tú decías, no lo vemos en la tele, no lo vemos, está recorriendo el país puerta a puerta, seguramente tiene una estrategia de fuerza, y como tú decías también, es una disputa de recursos, ¿no? Me imagino que ahí él tiene que gestionar muy bien los tiempos de uso de sus recursos. Destaca el crecimiento del candidato de Bolivia Dice No, que partió casi con un 4% a nivel nacional y ahora ha logrado un 11% en la última encuesta. Su voto es súper regional, ¿no? Yo creo que el oriente es su fuerte. La pérdida de su vicepresidente no le ha hecho mella, más bien pareciera ser que ha despertado el enojo del votante Camba, que dice, nos han traicionado los collas, entonces radicalicemos nuestra postura oriental. Y me imagino que el aparato de Rubén Costas, que es un aparato nada desdeñable, es la prefectura de Santa Cruz, recursos económicos, una fuerza política muy potente, ha comenzado a moverse, ¿no? Y eso hace que esta encuesta, publicada y difundida por varios medios, nos hable de un buen desempeño. Y la ayuda del MAS también, yo creo, pero ¿no? Sí, podemos hablar de quién está ayudando a quién, porque si recordamos, partimos diciendo de que Mesa era el MAS. Ahora decimos que Ortiz es el MAS. No, nosotros no somos, es que no podemos hablar en tercera persona del plural, mi querida Lourdes, porque eso es, todos somos corruptos, todos somos malos, todos pensamos, y la vida no es así. A mí, yo creo que decir que no hay diferencias programáticas es un error, porque hay una diferencia programática fundamental entre el oficialismo y los otros partidos, que es democracia o dictadura. O sea, esa diferencia entre recuperar la democracia no es así como vamos a abrir una oficina de deportes, ¿no? Es decir, esto es como lo estratégico de la campaña electoral. Pero eso es más discursivo, ¿no, Sonia? Yo creo que Lourdes se refería al contenido puro y duro de los programas. Ellos han decidido competir. Sí, pero han decidido competir. Ahora, segundo, yo creo que no hay ningún problema que tú tengas una competencia en un rango ideológico. Yo me alegro mucho que no haya una disputa entre anarquistas y Bolsonaro, digamos, ¿no? Para que entonces la polarización sea tan grave que tú digas, mira, aquí claramente unos quieren acabar con el Estado y el otro quieren matar a todos los blancos. O sea, no sé, ¿me entiendes? Aquí, dentro de la realidad regional, mundial, la moderación, ha habido un ciclo nefasto de la izquierda gobernando América Latina y por lo tanto la tendencia a una mirada crítica a lo que ha sido la alianza, el mal manejo del Estado, la corrupción y todo eso hace que efectivamente la gente se oriente a posiciones más moderadas, dentro de los cuales está la centroizquierda, la centroderecha, etc. Ahora, creo que hay ejes. Por ejemplo, hablar de las mujeres, no es lo mismo hablar de las mujeres para respetar su autonomía y su autonomía en todos los niveles, que decir que les vamos a dar bonos o que les vamos a mantener con el Juancito Pinto. O sea, hay que hilar fino, pero también a la vez hay que decir que en general en ninguna de las elecciones se vota por programas. Es verdad. Mira Argentina, mira Guatemala, o sea, cualquiera de los países donde ha habido elecciones, desgraciadamente la democracia se ha ido devaluando y tenemos lo que llaman una democracia de baja intensidad, que realmente los programas políticos no están en el centro del debate, ¿no? No están, la publicidad, la propaganda y el marketing
han entrado a dominar y por lo tanto se trabaja mucho más en el perfil del candidato, a ver cómo se peinó, si baila rap, si saben bailar, para si pena saben del voto informado, para ¿no? que, no. Entonces hay un problema de cómo los procesos electorales democráticos se han ido mediatizando, se han ido corporativizando y se han ido penetrando por un otro problema que no es solo el mal manejo de los recursos del Estado, como tú decías, sino el financiamiento ilegal. Es decir, ¿cómo tú entiendes que un partido de gobierno que supuestamente tiene unos militantes que son todos pobres y populares, termine haciendo unas concentraciones como la que hemos visto en el aeropuerto de Chimoré? En fin, no hay proporción entre lo que se muestra como mecanismos de campaña y lo que realmente se está haciendo. Ahora, yo sí creo que en eso tiendo a coincidir un poco con Lourdes y con algo de lo que se ha dicho, y es que los propios estrategas de campaña están mostrando muchas debilidades en el manejo, porque, por ejemplo, en la campaña de Mesa, claramente ha habido una etapa en la que se trataba de minimizar la crítica al MAS. Y encuestas que seguramente si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, como además el Álvaro García Linera anda diciendo que el cielo se va a caer, que van a sacarse los ojos, o sea, todo ese terror infantil que apela a arquetipos profundos de la cultura, creo que, por ejemplo, en cualquier otro país un poquito más decente, García Linera ya estaría fuera del panorama político, porque el tipo de cosas que él dice en campaña, el terror verbal de sus intervenciones son francamente preocupantes. Pero dicho eso, las estrategias ellos están apostando al terror, así casi te mandan como esas películas infantiles de terror, versus una campaña medio más bien suave, light, en la que si los bonos son buenos, claro, tú vas en una encuesta, señora, si le quitan el Juancito Pinto, no, yo quiero. Entonces, reactivamente, yo creo que en un momento Mesa cometió un error al decir que los bonos iban a mantenerse. Yo he sido una firme y sigo siendo crítica del sistema de transferencias condicionadas, porque es un programa del Banco Mundial, ¿no?, que se creó en Bolivia antes del Evo, que el Evo, como todo lo que ha pasado, lo está utilizando, así como ahora se está trabajando con los empresarios. Si el gobierno de Morales, la gran diferencia que ha tenido con el neoliberalismo es que ha tenido más tiempo para hacer las cosas. Pero conceptualmente, desde el punto de vista del sistema económico, de la propuesta política, en realidad es una herencia del pasado con un poco más de estatismo y mucha más corrupción. Entonces, esa es la oferta, por un lado, que obviamente no se debate porque ni siquiera se encuentran entre ellos. Sí. Pero francamente creo que no podemos decir que hay este chico Víctor Hugo Cárdenas. Ya no es chico. Bueno, para mí sí. Ha crecido. Para mí sí. Ya debería haber madurado sus ideas. No, el chico Cárdenas no está con una propuesta absolutamente regresiva, conservadora, fascista, es un hijo de Bolsonaro, entonces tiene una propuesta también. Y Ortiz tiene una propuesta política que es regional, yo creo que él quiere ser gobernador, y termino diciendo que, aunque no me consta, porque esto es como hablar de las infidelidades conyugales, ¿no? Dice que le puso cuernos, no, yo no estaba en la cama con ellos, o sea, no sé, pero lo que yo sí puedo decir es que lo que está haciendo Ortiz es servir totalmente a los intereses del MAS. Es más, había un meme muy fantástico hoy día que decía, ¿para qué van a votar por el candidato ilegal que es Evo Morales si tienen uno que ya es legal, que es Ortiz, ¿no? Entonces creo que así está el panorama. Perfecto, Sonia, muchas gracias. Volvemos en unos minutitos para seguir hablando con las compañeras. En instantes vuelve la programación de TVU. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Con la gente que me gusta. Muy pronto. Paso la noche en vela. Deberían ser
ser eterna. Sexualidad es cultura. Sexualidad es familia. Sexualidad es diversidad. Sexualidad es libertad. Porque todos somos comunidad sexual. Comunidad sexual. La nueva televisión universitaria. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el séptimo no lo pagas. Paga 6 meses y el séptimo no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access, otro level. Presentación expresada por la ATT. Continúa con la programación de TVU. Buenas noches, seguimos con el Pentágono, no hemos parado ni un minuto en la pausa comercial de hablar de esto que tanto nos convoca. Estábamos viendo un poco tratando de dilucidar y ver qué piensan las compañeras de cómo se están desempeñando los partidos políticos en esta campaña. Nancy. Yo creo que hay una debilidad en la oposición. O sea, ya lo he dicho que hay inequidad, desigualdad, pero también veo mucha debilidad en la oposición, ¿no? Yo creo que no están lo suficientemente organizados, no tienen muy clara la figura en términos de lo que se están enfrentando. A ratos me hacen pensar eso, porque yo no puedo entender. Si me estoy metiendo en carrera electoral política con una dimensión como la del MAS, o sea, tengo que meterme, pero con todo, y tendría pues que más o menos generar una agenda contra el MAS más o menos cada día, como lo hace el MAS. O sea, cuando dicen mes ha bajado, no es casual. Desde lo que han empezado, por lo menos 4 temas le han sacado a mesa el oficialismo, para golpear, y golpear duro, porque además tiene todo el mecanismo para golpear, ¿no es cierto? Una articulación discursiva con personajes mediáticos de su partido, ministros, etcétera, y todos contra mesa. Incluso el opositor Óscar Ortiz se suma a la orquesta, ¿no es cierto? Entonces, ha habido un bombardeo muy fuerte contra mesa. No estoy diciendo que él tenga o no tenga razón, esa es otra dimensión. Que tenga que ser transparente, no tenga que ser transparente, esa es otra cosa. Pero de que el MAS ha concentrado su mirada contra Mesa es fuerte. Y Mesa ha reaccionado más o menos como que te doy un sopapo y se retrocede y no hace nada, digamos, ¿no? No hay respuesta. Yo creo que en respuesta un político responden las dimensiones que le están golpeando. No sé, yo no he sido nunca de un partido político, pero más o menos creas una agenda política para contrarrestar a tu contendor. Sino, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Has entrado al proceso electoral para que te golpeen nada más y recibir golpes? No, pues, tienes que políticamente también saber golpear. Y eso es lo que no está haciendo Mesa. Pero Nancy, entonces, perdóname, el tema también es cuánto rédito ha tenido su silencio durante mucho tiempo, ¿no? El tiempo que todo el mundo, que mucha gente estaba impulsando la candidatura de Mesa era cuando más callado él estaba. No, yo no estoy diciendo eso, sino por eso mismo digo que sus equipos, están actuando muy light, muy lento, no hay reacción, Mesa solamente aparece con un mensaje en su Twitter, debe estar haciendo por otras partes, pero tampoco tiene pues el equipo mediático también. Yo te digo, una cosa es ser presidente en esta época y otra cosa es ser un adversario político de Evo Morales. Tienes 1000 cámaras para Evo Morales y no vas a tener el mismo nivel de cámaras para el otro. Y además, claro. Y por eso mismo, disculpa que te corte, me imagino, yo tampoco sería estratega de campaña, probablemente los llevo a peores fracasos a todos, ¿no? Pero ya los mirando como electora, ¿no? Pienso que es posible que se haya optado por el puerta a puerta, sobre el cual yo estaba haciendo un seguimiento, porque seguramente ahí se puede contrastar
lo que son dos fenómenos convergentes pero no idénticos, es decir, el fenómeno virtual mediático y los grandes medios y la televisión y el cara a cara. Yo recuerdo en campañas de otros países donde el puerta a puerta fue decisivo, fue muy importante para revertir las tendencias. Entonces creo que tengo la ilusión, porque aunque yo no soy de Comunidad Ciudadana, voy a votar por Carlos Mesa, porque me parece que es la única opción para que se vaya Evo Morales. Y las críticas que se le hacen a él, como efectivamente la debilidad de la campaña, o inclusive algunos nombres en su lista. Erwin Bazán de Santa Cruz, por ejemplo, me parece un error gravísimo, porque hay muchas mujeres muy buenas, hay muchos hombres muy respetables, pero hay unas pequeñas manchas como la de este señor, y yo no estoy diciendo que en las listas de Mesa debieran ir solo hombres progresistas y buenistas, porque entonces quedamos sin partidos, pero sí creo que hay unos límites, y este señor Bazán es el equivalente a una fuerza política retrógrada que defiende un crimen contra una niña que ha sido violada y a nombre de una idea religiosa que es la de él, quiere que esa niña dé a luz, promueve que esa niña dé a luz después de haber sido violada por su padre, ¿me entiendes? O sea, él hace apología de un delito y un personaje de esa calaña a mi modo de ver, no debería estar en las listas. No me importa que haya otros machistas, ¿me entiendes? Porque uno sabe discutir con ellos y machistas somos todos de alguna manera, ¿me entiendes? Es la cultura que tenemos. Pero en el tema de las listas creo que hay que tener más prolijidad. Y también, haciendo mención, yo decía, claro, es muy bueno que se vayan todos los machistas, ¿no? Pero, por ejemplo, del MAS, yo preferiría 1000 machistas honestos que no roben. No haría problema. El problema del MAS es que no es que hay que mirar quién es el machista de turno, sino que todos están detrás de una candidatura ilegal. Este es el tema de fondo. Este es el tema de la democracia. Y entonces creo que otra vez la desigualdad en las listas es que el MAS ha tenido tiempo de renovar sus listas con empresarios, con recién llegados, con poderosos, con gente que ha fortalecido su capacidad económica en estos 13 años. Algunos jóvenes simpáticos, algunos un poquito menos simpáticos, pero ya está bien. Mientras que la oposición ha tenido que armar partido, hacer listas. No la disculpo, digamos, de las improvisaciones que ha tenido que hacer, pero ciertamente tenemos que juzgar los hechos a la luz de lo que es una inversión de tantos años, de un prebendalismo y una corrupción que se da desde los choferes hasta los cooperativistas mineros, pasando por la CAINCO, que entonces hace muy difícil comparar lo que estamos comparando, ¿no? Claro, imagínate candidatos como Jesús Vera. O sea, le han dado un premio por lo que ha hecho en La Paz. Fíjate, el dirigente del transporte, ¿no es cierto? Entonces, son premios que el movimiento al socialismo da a las organizaciones sociales. También han elegido a un candidato en los Yungas, ¿no? Y después se rasgan las vestiduras porque Mesa tiene un candidato de los Yungas. ¿Cuál es el lío? ¿No? O sea, ¿cuál es el drama? Entonces, yo creo, además, como comparto con Sonia, a mí el elemento central me parece, aunque digamos ya estamos en carrera, va a haber elección, cierto, va a haber resultados, cierto. Si lo respetarán, no sabemos, ¿no es cierto? Es decir, después del 21F, después de que decimos el 21F, que además el movimiento al socialismo ha sido muy estratégico para bajar el sentido, la esencia de ese movimiento por las primarias, descolocar a los partidos políticos. No sabemos si es que realmente se van a respetar. A ver, en la hipótesis de que Mesa ganaría, hipótesis, ¿qué va a pasar? ¿Van a entregar Palacio? ¿No van a entregar Palacio? ¿Qué van a hacer? ¿Van a movilizar a las organizaciones sociales? ¿En qué escenarios? Porque a mí, o sea, ya estamos en campaña, hay desigualdad, ya todo lo que quieran. A mí lo que me preocupa es que si después del 20 de octubre el Tribunal Supremo Electoral nos va a dar resultados reales, garantizados, totalmente transparentes, y si es que se van a respetar los resultados del 20 de octubre. Porque si no, estamos en un escenario complicado. Y al otro lado, yo creo que ahorita su preocupación del movimiento al socialismo además es pensar en los 2 tercios. O sea, ¿qué pasa
hacia el futuro con los 2/3, ¿no? Es decir, te da, hasta ahorita han hecho muchas cosas, desde tener instituciones que no están con autoridades elegidas a través de la Asamblea Legislativa, o sea, interinatos, son más de 10, 15 instituciones en interinatos, de instituciones estratégicas, que el movimiento al socialismo en 13 años, podíamos haber institucionalizado Contraloría, Procuraduría, nada. Entonces, yo tengo sistema judicial. Nos dicen, pero han elegido en voto, no pues, han preseleccionado al MAS, ¿no es cierto? Y sabemos a quiénes han preseleccionado, gente que ahorita está vinculada con Montenegro, digamos, ¿no es cierto? Y que sigue ahí perfectamente colocada. Entonces tenemos el Tribunal Supremo Electoral, estamos viendo cómo está. Entonces yo digo que aunque vayamos en el proceso y la campaña siga en estos escenarios, que me parecen sí importantes, pero a mí me parece importante que que en algún momento me pregunto también qué posición van a tener los partidos opositores si es que Movimiento al Socialismo vuelve a ganar. Es decir, porque hasta ahorita, habiendo entrado al ruedo, yo entiendo que dicen no queremos que pase como Venezuela. El tema, claro, es una decisión política, ¿no? ¿Entramos o no entramos? Entraron. Si el MAS gana, entonces, ¿cuál va a ser el discurso después? Es decir, no vamos a reconocer estas elecciones, se parece incongruente. Entonces, yo creo que el tema es el fraude, fraude, es un poco incierto. Bueno, el tema es el fraude. Nancy plantea una preocupación que creo que la ciudadanía la comparte, ¿no? Pensando en un imaginario en que Mesa gane y el MAS decida retirarse del gobierno. ¿Cuánto tiempo dejarán gobernar a Mesa? ¿Qué inestabilidad política tendremos después? Mesa renunciará cada 15 días como lo hacía cuando era presidente porque se molestaba, digamos, y renunciaba y al otro día renunciaba y al otro día renunciaba. Y también Sonia nos hablaba de este ciclo nefasto de la izquierda. Ahorita también hay una narrativa fuerte de un ciclo nefasto de la derecha. O sea, tenemos Macri con Argentina, Bolsonaro con Brasil, como una amenaza también que la ciudadanía se permite dudar sobre un cambio. Yo diría que a eso el MAS está jugando muy bien. Es decir, mi oferta es, no importa, estamos un poco mal, podemos mejorar, lo haremos mejor, pero ¿qué te oferta el otro lado? Inestabilidad. Mesa no sabe. Pero no es inestabilidad, Lourdes, porque el opositor o el que gane genera la inestabilidad, sino por quienes terceros que van a generar la inestabilidad. Muy bien, pero Mesa ha desplegado a todo el campo político de su entorno. No tiene políticos en su entorno. O sea, Número dos, no ha tenido la experiencia de la gestión política en las calles. Las calles a él lo destruyen. Entonces yo creo que tenemos, por eso, estamos hablando también de un sentido común que podría estar operando en favor de las otras opciones. Perdón, tengo que darle la palabra a Julia para que haga la intervención y luego vamos a ir. Julia, disculpa, Julia. Discúlpanos a las habladoras. Somos muy intensas. A mí la verdad es que no me asombra nada que el Jesús Vea, por ejemplo, sea candidato, porque al final responde a un movimiento social y el MAS pues es instrumento de los movimientos. Eso no me incomoda. El tema de que sea ilegal la postulación de Morales, yo por un lado pienso que pero el 21F sí, pero también es legítimo porque sigue encabezando las listas, o sea, sigue encabezando las encuestas, ¿no? Y ahí es donde yo me cuestiono, no es como que nos han dejado una posición fácil ahora como ciudadanía para escoger, no tenemos una alternativa, la oposición en 13 años no ha logrado generar un proceso que siquiera pueda llegar a hacer esta respuesta, y más allá de una alternativa, sino que como decíamos, ¿no? Al medio en el corte, no estamos hablando sobre lo que nos están proponiendo, estamos hablando sobre la estética de la elección, y eso es un tema que nosotros, yo creo que en este espacio privilegiado de llegar a la gente lo tenemos que aprovechar, ¿no? Que tenemos que hablar, por ejemplo, el programa de Mesa de Soluciones, por ejemplo, ¿no? La temática de jóvenes, la temática de mujeres. Y a mí me gusta pensar muy en positivo, ¿no? Que en la nueva composición de las cámaras tenga
que tiene un escenario positivo legal, ¿no? Que tenemos nuevas leyes que van a hacer posible que estas propuestas que ellos tienen realmente se den, pero que eso ha venido desde un proceso, ¿no? Y este proceso, y eso es algo que yo sí rescato del discurso que ha tenido mucha gente, comunidad ciudadana, que es quebrar esta idea de darle borrón y cuenta nueva, ¿no? Sino que reconocer los cambios que se han hecho, los avances que se han hecho y sobre eso capitalizar y trabajar para adelante, ¿no? Porque ahora, como jóvenes, dentro de la agenda de jóvenes, por ejemplo, que trabajó IDEA, una de las preocupaciones de los jóvenes es la emergencia en la que vivimos, la que vive esta generación. Ustedes conocerán que ahora habemos muchas mujeres que hemos decidido, por ejemplo, no tener hijos, también con un criterio de la emergencia climática que estamos viviendo, por ejemplo, ¿no? O los feminicidios, ¿no? Esta generación vive en emergencia y requiere de los políticos algo que yo siento que es un vacío gigante, que nadie, o sea, hasta ahora no he encontrado alguien que le hable a la población y que le diga que los necesitamos a ellos, ¿no? Porque necesitamos que los cambios se hagan de abajo hacia arriba. Entonces lo que decimos, no, nos seguimos vendiendo, ¿no? Nosotros vamos a dar empleos, vamos a dar becas, o sea, otra vez retomando esta idea de clientelar en último caso, ¿no? Entonces, en realidad lo que nosotros necesitamos es en el espacio más bien de legislativo, que nos den las condiciones, ¿no? Que nos den las condiciones y que nos respondan a estas emergencias, ¿no? Y que nos comprometan como ciudadanos, porque yo creo que el proceso de cambio del MAS podría haber sido, pero excelentemente llevado, no podría haber funcionado. O sea, el proyecto político no es el problema es que no hemos sabido asumir temas como la autonomía, apropiarnos de la autonomía como ciudadanía, porque esto hubiera generado que no haya esta concentración de poder que ha terminado siendo, ¿no? Y en todos los niveles. También el tema de la autonomía, que no hay un diálogo entre el nivel nacional y las demás estatus de autonomía, ¿no? Entonces, ¿quién mejor conoce a su población que su municipio, que está más cerca, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta distancia otra vez? Porque nosotros tampoco hemos podido colaborar en este esfuerzo de construcción común, ¿no? Y creo que esto es lo que la generación está demandando ahora por este escenario que es tan adverso, que es de emergencias, ¿no? Me gustan las cosas que pone Julia sobre la mesa porque son frescas y son buscando esperanza, digamos. Yo quisiera decir algo sobre lo que dice Julia. Me suscribiría prácticamente todo el planteamiento, el enfoque que tú estás haciendo, salvo me voy a tomar de un dilema que tú has planteado y que creo que es muy revelador del grado de destrucción de la cultura democrática en nuestro país. El señor Morales no puede ser candidato porque perdió un referéndum legalmente. Pero como está bien en las encuestas, entonces esto nos está mostrando, no te estoy diciendo que tú piensas eso, pero digamos, hay un dilema para mucha gente. Bueno, si sigue punteando mientras sea popular, entonces que siga adelante. Esto es la erosión del Estado de Derecho. Digamos que no partimos con una legalidad estupenda, ¿no? Pero el grado como el sentido común se ha apropiado de la idea de que le meten más es probablemente uno de los síntomas más graves, a mi juicio, del deterioro democrático en nuestro país. O sea, tendemos a tolerar, como de hecho lo toleramos cuando se inventó que Bolivia no existía y existía el nuevo Estado y entonces agregó otra elección. Es decir, hay una cantidad de eventos en la historia del país que nos están mostrando, ¿no es cierto?, que las reglas del juego son para violarse. Este es un primer punto que hace que la desconfianza en las instituciones, el miedo a perder, a no creer en la palabra, no de los políticos, sino de tu vecino. O sea, la desconfianza, el deterioro moral. Y por otro lado, quiero decir que, claro, uno puede decir, ¿qué va a pasar? Porque gana Mesa y se van a venir las hordas, ¿no? Pero, francamente, eso más me huele a amenaza, ¿me entiendes? Porque que vengan las hordas, y yo creo que la gente en Bolivia está acostumbrada a resistir y tiene un sentido de justicia que no podemos enfrentar con el perfil del candidato, ¿no?
porque así como Mesa quiso renunciar a cada rato, el otro no se quiere ir nunca. O sea, son rasgos de personalidad que en una sociedad con instituciones se tienen que controlar, ¿me entiendes? Para eso están las instituciones. El otro gran problema que tenemos, y con esta idea de que, claro, no, ¿qué va a pasar? El Mesa no tiene la experiencia, claro, no es cocalero, por suerte que no es cocalero, digo yo, pero no tiene. Hay mucha gente en la ciudadanía que yo creo, como los jóvenes y las propias mujeres, que estamos dispuestas a salir a las calles, no a tirar bombas, no a tirar piedras, pero a defender nuestro voto y a defender la democracia. Y yo estoy absolutamente segura que no va a bastar el voto. Hay que defenderlo, y hay que defenderlo con nuestra energía, con nuestra creatividad y con todo. Tenemos que ir cerrando, estamos a la recta final del programa. Voy a regalarles 2 minutitos a cada una para el cierre. ¿Qué crees que se nos viene en las siguientes semanas, lunes? Bueno, yo soy pesimista, creo que va a haber mucha guerra sucia en el ambiente, pero gracias, Julia, por poner de nuevo el punto en los temas que creo que deberíamos estar discutiendo. Yo quisiera mencionar 3 cosas como una preocupación central, que de la cual deberíamos estar ocupándonos, ¿no? Esta vulnerabilidad de las nuevas clases sociales y la calidad de los servicios. Yo quisiera estar realmente discutiendo la calidad educativa que tenemos, porque ahí yo centro mucho en los temas de los que el futuro debería estar hablando. El segundo eje es esto que Sonia mencionaba, que es una preocupación tremenda, que es como un peso muy grande, es la crisis de confianza en las instituciones. Yo creo que es terrible que cada vez estamos reinventando instituciones y nunca creemos en ellas. Voy a poner a la justicia como el sistema que mayor crisis nos preocupa, ¿no? Y los desafíos en torno al modelo productivo y la crisis ambiental, creo que ese es un tema central del que ahorita deberíamos estar tratando de proponer soluciones. Ojalá. Nancy, ¿qué viene para adelante y qué debería venir? Bueno, yo creo que en realidad me imagino que van a intensificarse, ¿no? Los candidatos saldrán más en los medios, seguirán caminando, seguirán saliendo en redes sociales. Pero yo quería responder algo chiquito de lo que decía Julia, que es esto de que hay un dilema entre este candidato que se dice ilegal, etcétera, pero es legítimo, digamos, ¿no? Yo creo que las personas o tienen principios o no tienen principios, y la cosa debería ser así: o respetas la Constitución o no la respetas. Listo, ¿no es cierto? Ahí estamos. Porque si no la respetas, entonces ¿para qué? Ya, listo, ahí se quedó la historia. A mí me parece eso básico, porque vamos a seguir hablando de las propuestas, sí, esto más, esto menos, pero yo creo que estamos frente a qué cosas más se cambiarán cuando a mí me da la gana, cuando yo quiero. Yo no creo que, o sea, Evo puede ser el mejor presidente en la historia de Bolivia, perfecto, pero la Constitución decía que se debería en tal, ¿no? Ya hemos ido de nuevo al tribunal, etcétera, perfecto, listo, ya una vez más, ya, pero una vez más y otra vez más, eso ya no te da, ¿no? Es decir, ya rompes el principio de respetar las instituciones, tu Constitución política del Estado, y creo que eso a mí me hace dudar de qué se va a dar después del 20 de octubre, que es lo que a mí en realidad me preocupa más que un proceso electoral. Va a haber más guerras sucias, habrá más cositas, menos cositas, y que salga una mentira en medio y que después utilices eso para decir, ha sido una campaña de la mentira, por lo tanto este proceso electoral no sirve. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no es cierto? A mí eso me parece central, porque el resto va a seguir. Vamos a seguir con los vocales del tribunal, ayudando al oficialismo, no cumpliendo su labor, no cumpliendo la oposición anunciando procesos, esperando a la CIDH. Eso va a seguir. Julia, un minutito. Me hubiera gustado que no centremos tanto en el hecho de la legitimidad que decía, sobre todo porque quisiera como superar este tema de quién vaya a subir, porque lo que me interesa es la necesidad que tenemos, ¿no? O sea, porque hay tal vez no en este espacio, no me interesaba tanto centrarme en eso, sino como en lo necesario que es volver a plantear el espacio político para la gente, ¿no? Para todos, ¿no? Y realmente creo que es un desafío fuerte de quien fuere que entre, volver a tender los lazos de diálogos,
¿no? Para que podamos construir juntos, ¿no? Porque no me imagino que nadie se despierte en la mañana con la intención de fregar al país, no creo que sea esa la idea, ¿no? Debería ser. Julia, tengo que cortarte. Eso. Hemos terminado nuestro tiempo. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todas. Creo que ha sido bastante apasionante. Ha sido la primera vez que este es un pentágono de 5 mujeres, así que eso también es para destacar. Buenas noches. Gracias, Vero. Gracias. Y de muy buena calidad, visita Peques, el lugar donde encontrarás ropa para bebés y niños, la mejor ropa exclusiva, original y al mejor precio.